Saludos República Dominicana, al aire una nueva edición, su espacio El Tribunal de la Tarde. Como de costumbre, transmitimos en vivo por Coral Canales 8 y 39. Hoy es miércoles 4 de abril de este 2018. Hoy tenemos un contenido súper interesante para todos ustedes, pero mientras tanto, les doy la bienvenida a mi distinguido amigo, mi hermano Vianey Marcelino. Buenas tardes, Julio Ernesto. Buenas tardes a toda la teleaudiencia que nos acompañan. Una vez más, otro Tribunal de la Tarde. Sí. Hoy es miércoles 4 de abril de este 2018. Vamos un poquito rápido, ¿verdad? Bueno, vamos rápido. Evidente, sí. Ya se siente el calor en las calles. Vianey, hoy tendremos una audiencia interesante. Bueno, nos acompaña el abogado y colega José Sánchez Lebrón. Con él vamos a hablar de política. Él pues, ha estado sosteniendo una tesis jurídica en la que indica que la reelección debería ser conocida por el Tribunal Constitucional y no necesariamente sería necesaria una modificación constitucional. Vamos a aprovechar la oportunidad también para analizar los resultados de estas últimas encuestas, incluyendo la CISA Research, que pues en el resumen de noticias le estaremos ofreciendo algunos detalles y también decir que hoy se integra el staff de este Tribunal de la Tarde, Aristides Martes, quien es abogado, un especialista en los temas de tecnología, a propósito de acontecimientos que han estado ocurriendo. Hoy, por ejemplo, este atentado a las sedes de YouTube por una dama de origen iraní. Una youtuber que tenía unas 4 cuentas. 4 cuentas, sí. Vamos a analizar eso. Es correcto. ¿Qué impacto tiene esto? Y sobre todo, sí, si esto pudiera generar una especie de réplica, de que cosas así sí, siguieran sucediendo. Igual también las nuevas políticas asumidas por la Embajada de los Estados Unidos, pues en las redes sociales, para quienes solicitan visa, que se ha estado poder acceder a las redes sociales, claro, y desde allí, ¿verdad?, una panorámica a cuál es su comportamiento. Y vamos a analizar, es un tema interesante. Sí, y tomando en cuenta también lo que va a ocurrir este mes en la interpelación, el interrogatorio por parte de la Cámara de Representantes al fundador de Facebook, por el filtro de informaciones que incluso fueron suministradas, informaciones confidenciales de Facebook, para favor de la campaña de Donald Trump. De eso vamos a estar hablando durante nuestro segmento de tecnología dentro de unos instantes. Mientras tanto, Vianey, antes de pasar al resumen de las principales noticias, decir que mañana se celebra el Día del Periodista. Nosotros acostumbramos, ¿verdad?, todos los jueves a presentar un contenido diferente de este Tribunal de la Tarde. Lo dedicamos a temas de salud y precisamente los jueves está al frente Vianey Marcelino. Ese soy yo. Pues aprovechamos para celebrarlo, pero invitando a todos los colegas y todo el que ejerce la comunicación a leer unas palabras dadas en el año 1996 por el Nobel de Literatura y periodista Gabriel García Márquez, titulado El mejor oficio del mundo, en donde él hace una comparación en lo que es el periodismo tradicional versus el comunicación social. Tú sabes que antes se llamaba periodismo porque se limitaba solamente al tema, la redacción de la noticia, el reportaje y el editorial. Ya luego entonces adquiere una categoría académica y se denomina ciencias de la comunicación social. Pero él insistía en ese congreso ante la Sociedad Interamericana de Prensa que la comunicación social se ha estado dedicando a enseñar las herramientas útiles de la profesión y no al oficio como tal. Y hace algunas comparaciones incluso de esas herramientas tecnológicas, por ejemplo, de la grabadora. Él dice de manera textual: alguien tendría que enseñarle a los colegas jóvenes que la grabadora no es un sustituto de la memoria, sino una evolución de la humilde libreta de apuntes. Y sigue diciendo que la grabadora oye pero no escucha, repite como un loro digital pero no piensa, que es fiel pero no tiene corazón. Y que muchos entrevistadores no escuchan las respuestas por pensar en las preguntas siguientes. Es una especie de crítica
a lo que es el periodismo, porque él dice que la gente se ha estado concentrando más, o la profesión, en las herramientas tecnológicas del periodismo y ha descuidado un poco pues esa vocación del ejercicio. Mañana se celebra el Día del Periodista, pero mañana debemos de celebrar lo que somos periodistas. No todo el que habla en un medio de comunicación puede decir que es periodista. Ahora hay con esto de la modernidad, muchas personas se autodenominan comunicadores, porque tienen, a través de un medio de comunicación, pueden comunicar, transmiten. Sin embargo, cuando se habla de periodista, ¿sabe que el periodismo es como una especie de sacerdocio? El periodista de carrera, el periodista de formación, es una persona, sobre todo, que lleva el concepto de la ética del profesional. Sabemos que muchas personas luego olvidan esto, traicionan ese principio de la ética y utilizan el periodismo para beneficio personal. Sin embargo, yo digo esto porque, insisto, muchas personas, hay muchos enganchados, y a veces, y pensar sobre todo, Julio Ernesto, cómo esa persona puede quitarle el pan. Ese enganchado tiene la habilidad de quitarle el pan a una persona que sí es un periodista de formación y de educación. Bueno, y tú sabes que también por un tema de inmediatez se ha dado como una especie de revolución y las redes sociales han contribuido mucho, que ya no es un tema de si tú das buena o no la noticia, como tú la das, sino que tú la des primero, y eso entonces ha contribuido a que se provoquen muchas distorsiones, tanto así que el jefe del área de noticias de Yahoo dijo que la mayoría, incluso eso está científicamente probado, que ya la gente se interesa más por un titular atractivo, sin importar si sea bueno o malo. Es decir, que no se dedica a averiguar si es falso, si es bueno, ya como que va quedando en la psiquis de ellos y incluso no se dedica mucho a mirar la fuente, es decir, no se detiene, solamente ve el titular y en función de eso ya se va creando pues una precisión. No le importa si fue New York Times o que haya sido un bloguero particular, y entonces mucha gente como que aprovecha eso y hace el uso de muchos falsos titulares, lo que hoy se conoce como la posverdad, es decir, usted dice algo, lo dice, y en lo que se averigua el caso, ya usted... Ya está dicho. Ya está dicho. Y ha recorrido el mundo. Ha recorrido el mundo. A través de las redes. Y resulta ser más complicado ya al final usted hacer el desmentido o que la gente pueda conocer la verdad sobre los hechos. Mira, Julio Ernesto, antes, dame un minuto. Tú sabes que precisamente mañana se celebra el Día del Periodista y precisamente ya la información es una necesidad. La gente tiene necesidad de vestir, necesidad de alimentarse, un sinnúmero de necesidades de la cotidianidad. Sin embargo, con los nuevos tiempos ha surgido una nueva necesidad, que es la necesidad de información. Todos queremos saber qué está pasando. Y lo queremos saber al instante. La inmediatez de la información a través de las plataformas digitales, a través de internet y un sinnúmero de elementos tecnológicos. Y esto le da más plus, le agrega un adicional al ejercicio del periodismo a nivel mundial. Vamos con el resumen de las principales noticias de este día en el Tribunal de la Tarde. 4 de los 7 menores que el pasado sábado se fugaron del Centro Integral para Adolescentes en conflicto con la ley se encuentran nuevamente bajo el poder de las autoridades, según informó la Policía Nacional. Uno fue apresado la noche de este martes en La Vega, en la comunidad La Cabulla, mientras que otro fue entregado a través de la Dirección Nacional de Atención Integral. Otros 2 menores de 17 años fueron entregados la mañana de hoy por el presidente del Comité Dominicano de los Derechos Humanos, Virgilio Almanzar, y sus familiares. En tanto, el vocero de la policía, coronel Frank Félix Turán Mejía, pidió a los que permanecen prófugos entregarse por las vías que entiendan pertinentes.
El presidente Danilo Medina envió un mensaje de felicitaciones a los periodistas en el que expresa su respeto y aprecio por la loable labor que desarrollan cada día en cumplimiento del compromiso de informar a la ciudadanía de lo que acontece a nivel nacional e internacional, informar con objetividad, ética y apego a la verdad, orientar con plena libertad de conciencia para promover el bienestar de la sociedad y contribuir a la formación de una sólida opinión pública, son tareas que merecen el más alto reconocimiento, expresó Medina en su mensaje por el Día Nacional del Periodista, que se conmemora este jueves 5 de abril. En respaldo a la fidelidad de los periodistas en el empeño de servir a la comunidad, el mandatario reiteró que su gestión de gobierno siempre velará por el derecho al acceso a la información inherente a todos los seres humanos y jamás permitirá que se quebrante la libertad de expresión, pilar en el que se apoya el ejercicio profesional de todos los comunicadores. Finalmente, el exmandatario Leonel Fernández y el excandidato presidencial Luis Abinader son los preferidos para ganar la candidatura por la presidencia de la República de sus respectivos partidos, según la encuesta publicada por la firma Asisa. En un escenario hipotético donde se seleccionan las dos figuras con mayor porcentaje en sus organizaciones políticas para presentarse por la candidatura del 2020, el estudio señala que el 46% de los entrevistados seleccionaría a Fernández frente al 36% por Abinader. Un 13% asegura que no votaría por ninguno y el restante 4% se muestra indeciso si tuviera que decidir entre ambos. Según el estudio, de celebrarse hoy las elecciones internas del PLD, un 43% de sus miembros votaría a favor de Leonel Fernández, un 31% lo haría por Danilo Medina, mientras que un 17% afirma que elegiría a Margarita Cedeño. Asimismo, en el PRM, el candidato con la mayor tasa de aceptación fue Abinader, con el respaldo del 62%, seguido por Mejía con el 18% y David Collado con un 16%. Continuamos con el Tribunal de la Tarde. Nos acompaña Arístides Marte. Él es abogado, experto en tecnología, y con él vamos a tratar de temas como el atentado en las oficinas de YouTube y también las nuevas políticas de la Embajada de Estados Unidos sobre revisar las redes sociales a quienes soliciten visa. Arístides, buenas tardes. Y Arístides parte, ¿verdad? Sí. De un segmento tecnológico aquí en el Tribunal de la Tarde a partir de hoy. Sí, señor. Ya Arístides estará aquí siempre con nosotros, hablando de tecnología aquí en el Tribunal de la Tarde. Hasta que el tiempo aguante, si Dios nos lo permite. Bueno, gracias a ustedes por permitirnos llegar a este prestigioso comunidad, ¿no?, y oyentes que tienen ustedes y televidentes. Sí, como citabas el tema de YouTube, entrando en materia rápidamente. Nassim Najafi fue, que es la... Origen pakistaní, una mujer de 39 años de edad, que era una youtuber que tenía 4 cuentas diferentes. Ella nació en Irán, Sí, de Irán. pero se crió en Turquía, oigan esto, y hablaba también el idioma persa. Tenía esos idiomas. Tenía las cuentas en el idioma inglés, tenía ya un tiempo viviendo en la ciudad de California. Tenía la cuenta también para difundir lo que ella hacía en su canal de YouTube. Era una youtuber en un idioma persa, y también tenía el idioma, otra cuenta, turco. ¿Qué sucede en esta parte de YouTube, que donde nosotros lo que conocemos de tecnología hacemos el mea culpa o la crítica constructiva? Esta joven se había quejado de que sus ingresos y su productividad en YouTube estaba siendo mermada. Eso puede ser... De hecho, presenta ella en su cuenta unas estadísticas de lo que se había ganado en un periodo, Claro. y lo que se estaba ganando. Claro, en la actualidad. ella previamente ya estaba avisando su disgusto, era público ya en su blog, que también tenía su blog. Nosotros tenemos fotos de eso, vamos a ver si... Todas las redes sociales de ellas, luego de, oigan bien, lamentablemente, no sé qué pasó ahí, no hicieron la labor preventiva antes de que este hecho se perpetrara. Bien, ella, luego de que hizo esto, entonces sus cuentas fueron cerradas. Pero ella tenía ya tiempo expresando su disgusto, diciéndole a YouTube que estaba siendo injusta tal vez por sus orígenes, que sus ganancias en perspectiva años anteriores no estaban siendo las mismas. Sí, que quiere decir que cuando hablamos de Pakistán, Irán, estamos hablando de países lamentablemente musulmanes que con esta ola que hay de ataque del islamismo que están utilizando. Por eso le digo que hay que adentrarse a analizar en profundidad esto, las redes sociales, con tantos estos ataques que están viendo en live de asesinatos de los islam, de personas que son extremistas, utilizan las redes sociales. Entonces eso tal vez fue lo que llevó
a YouTube a tratar de observar más el trabajo de esta joven, que debo decir que no era un trabajo para nada parecido a esos extremismos que estamos hoy en día viendo con tanta frecuencia en las redes sociales. La policía cuenta que, bueno, ella incluso estuvo practicando, o sea, con el arma que ella disparó, se disparó y disparó a los demás, era su arma legal. Sí. Su arma legal, y que ella ya estaba incluso practicando tiro al blanco. Previamente al atentado. Sus padres habrían dado la nota de alerta 2 días antes de que esta dama se desapareció, esta dama de 39 años desapareció, de que ella tenía un disgusto muy fuerte con YouTube. Y de repente entonces a eso de las 12 del mediodía se destapa con este tiroteo que gracias a Dios nadie falleció, fueron 3 heridos y ella luego decidió quitarse la vida. Es lamentable porque por un lado las redes sociales, las tecnologías nos están dando todo este horizonte de nuevo vivir que no hay forma de pararlo, pero por otro lado tenemos que tener un poquito más preventivo. Creo que YouTube, si hubiera sido un poquito más caso omisos a ese llamado que ella tenía, eso puede haber sido y también un fallo de la inteligencia estadounidense y del propio FBI, porque se dieron los indicios, es decir, ella previamente estuvo prácticamente adelantando lo que iba a hacer. Esos filtros de palabras el Departamento de Estado lo tiene online. Inmediatamente el Departamento de Estado puede citar una palabra de agresión, eso le llega a ellos. Eso está comprobado. Yo no sé cómo ahí fue un poquito medalaganarios, ellos que no hicieron caso omiso, inmediatamente ver, incluso si nos llevamos de eso, de ser un poquito prejuicioso, de que es una mujer que es de origen iraní, de esas personas que tienden a optar por esos actos, no fueron de una vez a tratar de hablar con ella o ver previamente qué planes tenía. Así mismo. Bueno, entonces, por otro lado, está el tema que en República Dominicana está muy... Ay, sí, precisamente tú sabes que eso impactó mucho en el momento que se anunció que todo aquel que solicitase una visa americana, los Estados Unidos iban a utilizar como parte de su información sus redes sociales. Cosa que no es nueva. Cosa exactamente que no es nueva. Lo que es nuevo es con el ímpetu que se está anunciando ahora, el Departamento de Estado está diciendo qué va a hacer, pero tiene tiempo haciendo eso. Pero por ejemplo, Arístides, por ejemplo, una persona en el formulario de solicitud de visa estadounidense, habrá una casilla donde ponga sus redes sociales. Sí. Ponga su Facebook. ¿Cómo usted se llama en Facebook? Exactamente. Sí. Y entonces, ¿cómo ellos entran? Entonces hay que poner la clave también. Eso es el cuco que aquí yo como responsable. O sea, hay que ponerle... No. Han metido ese cuco, la palabra cuco, han puesto ese cuco a circular. Hay que aconsejarle que todo el que no ha buscado su visa y por el Twitter se ha desahogado con Donald Trump, que trate de borrarlo. Pero ahí voy la pregunta es, hay personas que tienen su Facebook abierto. Por ejemplo, claro. También. Claro. Trabajamos, que no son privados. La mayoría no son las redes sociales. Las personas no votan por tener la privacidad. ¿Y el que lo tiene privado entonces qué va a pasar? Va a tener entonces que abrirlo. Facilitarle la información de lo que ponga. Pero aquí es que voy con el meollo del asunto, ¿no? De qué están haciendo las redes sociales. Sucede que no es para nadie un secreto el potencial que tiene Estados Unidos para averiguar lo que ellos estimen que tengan que averiguar. Entonces lo estaban haciendo tal vez sin un permiso previo. Entonces las redes sociales se pusieron los pantalones, porque nunca nos fijamos que a la hora de crear una red social hay unos términos y condiciones que nunca leemos. Todo lo que nosotros subamos a las redes sociales dicen que es de ellos. Ellos pueden utilizarlo, oigan bien, ellos pueden utilizar todo lo que ustedes suban a esa red con fines de que ellos entiendan. De hecho, si ahora mismo cada uno de nosotros buscamos y descargamos una aplicación, ella nos va a preguntar si puede accesar a nuestro contenido. A tus fotos. Se lo va a preguntar, pero mentira, o sea, ellos tienen acceso a tu contenido. De hecho, te está diciendo si te dieron o no, tú dices no, pero de hecho, inmediatamente tú dándole la entrada a tu celular, inmediatamente tienen el contacto, pueden intercambiar la información. Entonces, eso es lo que está pasando con las redes sociales. Me imagino yo, o descarto el imaginarme, se le pusieron los pantalones con toda esta laraca que hay de que si es segura o no, si me están espiando o no. Los departamentos de Estado, no solamente Estados Unidos, también lo hacen otros países, lo hace Rusia, lo hace el Reino Unido. Porque lamentablemente todas estas cosas que están pasando en las redes hay que cuidarse. ¿Qué han hecho las redes sociales? O tú me avisas a mis usuarios que lo vas a hacer o me pides un permiso previo.
Entonces, por eso es que ha venido ahora el anuncio formal. Pero debo llamar a la comunidad que usa las redes sociales que no se alarmen de tal forma. No es algo nuevo en sí. El anuncio está pasando ahora. Pero eso ellos lo venían haciendo con anterioridad. Así que si usted en sus redes sociales sabe muy bien lo que está haciendo, si usted está haciendo algo lesivo, que va en contra de lo que pregonan los Estados Unidos de América o cualquier otro país, usted tiene que saber que está sujeto a que esa persona tome represalia con usted o no le va de entrada a su país. Así mismo, bueno, finalmente, Aristide, a propósito de ese tema, el fundador de Facebook tiene que ir al Congreso de los Estados Unidos, a la Cámara de Representantes, a explicar el por qué se suministraron, se filtraron informaciones confidenciales de los usuarios de Facebook. Volvemos al punto que te decía de que las políticas de las redes sociales dicen que el contenido que tú subes a ellos pertenece a ellos, lo pueden utilizar. Te dan el uso gratis, pero ellos pueden utilizar ese contenido. Ustedes se han dado cuenta, queridos usuarios y televidentes, que si usted está en Facebook, de repente le llega un anuncio muy certero con algo que a usted le gusta. Eso no es fortuito. Las redes sociales te están estudiando los lugares que tú frecuentas, las comidas que te gustan. El contenido que tú buscas, todo. Entonces todo eso no es fortuito. De repente usted entró a Facebook y ve como que le pusieron la película suya favorita. O usted le gusta, por ejemplo, ver el drama. Y de repente ve que en su muro de Facebook usted se encuentra con un anuncio de Netflix con una serie de drama. Eso no es al azar. Facebook tiene todos los algoritmos y eso lo vende a las empresas. Miren, cabal de persona le gusta esta película de drama, le gusta el drama, le gusta el suspenso. Hablamos, por ejemplo, de las series de Netflix. Vienen a tus redes sociales y de repente te pasa como anuncio esa línea que te agrada. Y mayormente si tienes la capacidad de adquirirla, usted termina haciendo un negocio y adquiriendo ese producto. Eso es algo grave. Eso es como decir aquí, imagínese que un banco donde usted tiene su cuenta, ese banco que tiene esa información suya, bueno, Vianey aquí tiene tanto, no, ahorrado. No ponga de ejemplo a mí, no. Déjame hablar con la gente de esta tienda de electrodomésticos y le voy a decir, mira, Vianey tiene 200,000 en el banco, tíratele, véndele un televisor, convéncelo. Es decir, es vendiendo tu información, o previamente, que ha de suponer que es confidencial. O previamente tú subiste la foto, un video de que se te quemó tu estufa, se te quemó se te prendió tu casa, inmediatamente las grandes empresas del país tienen un contrato con Flow para saber qué tipo qué personas están buscando tipo de mercancías. Se aparecen por arte de magia, digamos nosotros, mira, se me quemó la estufa y ya aquí veo que hay un buenos precios y estas ofertas. Bueno, eso no es fortuito. Qué interesante, de verdad. Muchas gracias. Y aquí estaremos presentando a la teleaudiencia de este Tribunal de la Tarde frecuentemente todo lo relacionado con el mundo de la tecnología. Así es. ¿Es posible que alguien reciba por un tipo de redes sociales un anuncio de la reelección de Danilo? Así está chequeando la reelección. Diariamente. ¿Es posible? Diariamente. Vamos a hablar de eso con José Sánchez Lebrón. Viene José Sánchez a hablar de reelección, de encuestas y de otras cosas. Y esta encuesta de Asisa, que dice que Leonel arrasa con todo, que no hay nadie que pueda con él. Que de hecho causó un buen revuelo en las redes sociales esa encuesta. Sí. Pero bueno. Señores, regresamos en breve. José Sánchez Lebrón en el Tribunal de la Tarde, un amigo, colega. Yo estoy a sus órdenes. He venido a este tribunal a traer un caso, a ver si tenemos resultados. Bueno, Lebrón, quisiéramos iniciar por un tema de actualidad. Ha habido una publicación de varias encuestas, entre ellas la encuesta Gallup, pero hoy se da a conocer la encuesta CISA, que dentro de sus resultados tiene a Danilo Medina en un segundo o tercer plano, es decir, que no existen esas posibilidades, según esos números, de una reelección de Danilo Medina con éxito. Incluso presenta a la figura del doctor Leonel Fernández con un posicionamiento, podríamos considerarlo, privilegiado en un panorama que no está definido. Ya dice que tiene 46%. Mira,
Las encuestas que se han publicado. Vamos a... Antes, ¿será? José, antes Sí. que tú inicies, Adelante. mira, no podemos iniciar sin el café Santo Sí, un Domingo. café Santo Oh, Domingo, esa porque porque empiezan el aroma, es un muchas gracias, cafecito. sí, sí. Ese café nos permite Compartirlo analizar mejor. No, y el café que yo invitado. tomo antes de leer todos los días. Todos excelente, tomamos café gracias. Santo Domingo, el mejor café del mundo. Luastani lo Claro. cuela aquí en presencia de nosotros, bien calientito, gracias Luastani. Ahora sí, podemos comenzar Bien. el conversatorio. Le decía a ustedes que las dos encuestas que se han publicado últimamente pareciera que es como cuando yo mando a un sastre a que me haga un traje y que me lo haga a la medida. Y pareciera que con todo esto se busca crear una percepción de que alguien, no importa lo que se presente en el escenario, puede ganar las elecciones. Cualquier encuesta que en estos momentos me dé a un hombre que fin de semana tras fin de semana está metido en un pueblo y que ahora que acaba de cumplirse el primer mes de su alocución al país, me lo dé por debajo de todos los demás, entonces esa encuesta no me merece ningún tipo de credibilidad. La primera que tú mencionas, ¿tú te crees que es posible plantear un empate técnico entre el expresidente Leonel Fernández y el presidente Danilo Medina en estos momentos? Eso es muy superficial. Para mí eso no es más que un solemne monumento al disparate el plantear eso en una Sí, encuesta. incluso la Entonces, desde ese vicepresidenta punto de vista, por encima. perfectamente, desde ese punto y por encima, cuando tú tienes que ver el accionar de los tres líderes, cuáles son los movimientos que tienen los tres líderes. No me digas tú a mí que un presidente posible candidato tirado a la calle, trabajando con la gente, llevando soluciones gubernamentales, va a salir con la misma puntuación que sale un expresidente que todavía sobre él pesa el lastre de su larga, dilatada carrera sobre la presidencia de la República de 12 años, y lo que significó su paso por la presidencia, y también sobre él va a pesar más alta la popularidad de una vicepresidenta de la República que aunque maneja ciertos niveles de simpatía y que la gente la ve con agrado, no está llevando las soluciones que está llevando a toda parte del país. O sea, es incoherente incluso pensar que eso pudiera darse en materia de un método científico como lo de las encuestas, que con todo esto yo lo que veo es que se va a un descrédito de ese método y que al final la gente no va a creer en eso. Sin embargo, José, la historia de firmas encuestadoras en procesos electorales pasados indica que al momento de las elecciones, pues las firmas encuestadoras picaron cerca cuando ofrecían los resultados. Tú sabes que las encuestas es una especie del reflejo de la realidad, de lo inmediato, del momento, aunque eso puede variar. De hecho, las encuestas se hacen precisamente para ver el posicionamiento. Y las encuestas también se hacen por encargo. Perfecto, Si tú me perfecto, mandas a mí claro, a hacerle claro. un traje, por ejemplo, la última encuesta que sale, aquí todo el mundo sabe que esa encuesta trabaja para los intereses del expresidente Leonel Fernández, eso lo sabe todo el mundo. Y si tú vienes donde mí, José, defiéndame como abogado, ¿qué yo tengo que hacer? Tratar de que tú quedes bien ante el tribunal, ese es mi trabajo, y probablemente ese mismo es el trabajo de las encuestas, tratar de que los números que va a facilitar sea que tú quedes bien para crear y vender una percepción. Entonces, por eso yo digo, son datos manipulados. De una muestra de 1.200 y pico de personas en un país donde votan 6 millones de habitantes, eso no tiene La por encuesta Dios, CISA, importancia. hizo una muestra, una ficha técnica con una muestra de unos 2.000 personas. En la de CISA. ayer, 1.200. En la de hoy, que se pide la 2.000. simpatía de Leonel, Margarita, el presidente Y Danilo. Medina y David Collado, la muestra de 2.202. Exacto. Es así. Bueno, José... Que no vemos cómo David Collado, alcalde del Distrito Nacional y que puede tener niveles de simpatía y de popularidad en el Distrito Nacional, ha caminado 200 y pico de comunidades que plantea la encuesta del país para salir con esos niveles de simpatía a Sí, nivel porque le da nacional. una imagen nacional. Perfectamente. Como que ya es conocido a nivel nacional. Pero nos preguntamos, ¿ha visitado David Collado esas 200 y pico de comunidades para tener esos niveles de simpatía? Eso es increíble. Bueno, por Dios. pero es un futuro candidato presidencial del PRM y es una persona que por el hecho de conquistar la alcaldía del distrito de esa manera, cuando no tenía posibilidades,
eso lo coloca en un buen sitial en el espectro político. Las acciones de él pudieran extrapolarlo a eso que tú dices. Sin embargo, eso en estos momentos no es visible, en estos momentos. Bueno, en oportunidades ya hemos debatido el tema de la reelección presidencial. Es decir, que si Danilo mañana dice, voy por ahí, voy para el 20, seguido, tengo que modificar la Constitución o simplemente una interpretación del Tribunal Constitucional. El presidente del Senado, el presidente de la Cámara de Diputados, el ex presidente de la Junta Central Electoral, otros actores del sistema político han planteado que eso solo es posible si se modifica la Constitución de la República. Mire, usted dice que el presidente del Senado, yo vi las declaraciones de él y lo vi con la alegría que él la daba. Porque si hay uno interesado que se arme el lío de ni tú ni yo, es Reinaldo Pared Pérez, a ver si se cae sobre él. Porque en el ni tú ni yo pudiera ser Margarita, porque Margarita es la esposa de Leonel y sería tener a Leonel detrás del trono dirigiendo la orquesta. Entonces, ¿a quién le conviene el ni tú ni yo que se arme el lío? A Reinaldo Pared Pérez, y por eso con mucha alegría él dice que hay que modificar la Constitución, cuando él como abogado sabe que hay una disposición transitoria que él no debió permitir como senador, que nunca se pusiera ahí porque contraviene principios y postulados de esa Constitución. Ahora bien, nosotros hemos planteado, al Tribunal Constitucional se llevó una instancia que la íbamos a llevar nosotros, sin embargo alguien se nos adelantó. Ese alguien, por presiones no sé de quién, ha pedido el archivo. Pero ¿qué pasa? Esta ley, la 137.11, dice que el tribunal tiene que conocer la instancia que se le llevó. Aún notificando al procurador, notificando al presidente de la Asamblea Nacional, que en este caso es Reinaldo Pared Pérez. Y si estos no acuden como parte, como el Senado, que fue quien dictó esa reforma constitucional, o el procurador como Ministerio Público, y la parte que ya pidió el archivo, ellos pueden conocerlo y dictar la sentencia y comunicar la sentencia a esos órganos. Sí. Sin embargo, Julio Ernesto, mira, hay un punto importante sobre cuando ya esto pasa al plano del Tribunal Constitucional. Te noto como mucho entusiasmo. No, porque me apasiona, José, me apasiona el tema de la reelección. Vamos arriba. Me apasiona, de verdad que sí. José debería venir aquí por lo menos una vez por semana. Sobre todo que vamos te arriba. gustó lo expuesto por José Sánchez Lebrón. Vamos arriba. Yo lo que quiero preguntarle a nuestro distinguido invitado, vamos amigo arriba y colega. Sí. El Tribunal Constitucional, va a parecer un trabalengua, un juego de palabras, tiene la facultad de determinar la constitucionalidad de la Constitución. Es que no se trata de la constitucionalidad de la Constitución. Es una disposición transitoria que ni siquiera es un artículo de la Constitución. ¿Y qué es una disposición transitoria? Para nosotros, en derecho, una disposición transitoria no es más que una parte de la norma que regula aspectos temporales, no coyunturales, de carácter o con carácter no permanente, que regula desde el momento de publicarse hasta el momento de la entrada en vigor. O sea, es en ese lazo de tiempo que se aplica una disposición transitoria. La presentación de Danilo Medina para el año 2020, te pregunto, ¿es temporal? ¿Es con carácter permanente o es coyuntural? Es una coyuntura que se le presenta. Bajo la Constitución que se dio su primera elección, él no podía elegirse. Bajo esta Constitución se le ha dado una elección y el artículo 124, en donde no se estableció ahí, en esa parte, que él no podía presentarse, sino una disposición transitoria por allá lejos, fuera de la Constitución, fuera de los articulados, establece que el presidente podrá ser reelecto para los 4 años siguientes. Entonces, ¿qué es lo que a él se le ha presentado? Una coyuntura, no es algo temporal. Sí. Sin embargo, José, el propio Danilo al parecer entonces no escuchó en su momento pues esos criterios jurídicos que tú pues planteas, incluso con argumentos y constitución en mano, porque en un discurso motivacional, cuando él pues decidió optar por la reelección, él mismo reconoce que bajo esta Constitución él no puede reelegirse. Medina, Julio Ernesto. Es un discurso político de Danilo Medina, como lo es el juramento que él hizo ante sus compañeros de partido. Esas son cuestiones políticas. Ahora, pesará sobre la conciencia de Danilo Medina
si él no acude al llamado de su pueblo. Pesará sobre la conciencia de Danilo Medina si el pueblo lo elige y él no obedece. Si el pueblo lo elige y él no acepta. Entonces, esto no es cuestión de Danilo Medina, esto es cuestión de una mayoría que entiende que las cosas que se han hecho desde el gobierno de Danilo Medina durante estos 6 años de gobierno, o casi 6 años de gobierno, deben continuar. Por eso yo he dicho, el tema va a llegar el momento en que concienzudamente, sin el tabú del fantasma de la reelección, que cuando hablamos de reelección es como si se acercara en la oscuridad a algo, pero por Dios, aquí los diputados, alcaldes y senadores se reeligen permanentemente. Ahora, un solo ciudadano es el que no tiene derecho, cuando ese derecho le está consagrado en el artículo 124 de la Constitución y también en el artículo 23 de la Convención Interamericana de los Derechos Humanos. Pero por Dios. Sí. ¿Tú crees que dejar así como esa brecha fue intencional? Es decir, no definir eso ya en el momento en que se produjo la modificación constitucional. ¿Usted recuerda que Leonel Fernández dijo que había que poner un candado para que no fuera tan manoseada? Porque Leonel sabía que la disposición transitoria venía a menguar y a violentar aspectos de carácter fundamental, de derecho fundamental en la Constitución. Hay un colega que yo he planteado el derecho ciudadano, que es un derecho político, de elegir y ser elegido, planteado en el artículo 22 de la Constitución. Me dice, pero eso es un derecho político, es un derecho ciudadano. Bueno, pero entonces cuando te va al artículo 39, el principio de igualdad, en donde dice, todas las personas gozan de los mismos derechos, sin distinción de su filosofía o opinión política, de la ración social o política. ¿Cuál es la condición social y política de Danilo Medina? Presidente de la República. Entonces, ahí está planteado en la Constitución, y como te dije, esa ley del Tribunal Constitucional lo obliga. E incluso si quieres te voy al artículo 39, donde lo establece claro, donde dice, en uno de sus párrafos, el 41, la no comparecencia de la parte no impide el fallo en la acción en inconstitucionalidad. O sea que si las partes, el procurador, que debió ser citado o comunicado por el Tribunal Constitucional, que según esta ley ya lo debió hacer, porque antes de publicarlo en la página web del tribunal, tiene que comunicárselo al procurador y a la Asamblea Nacional. Si estas partes no comparecen, ellos tienen la obligación, pero más aún en el 43 le da el plazo y dice, el Tribunal Constitucional deberá resolver la acción en inconstitucionalidad dentro de un término máximo de 4 meses a partir de la fecha que se concluya la vista. Pero después de la notificación, tanto al procurador como al presidente de la Asamblea Nacional, tiene 30 días. Entonces nosotros estamos esperando a que llegue el 16 de abril, cuando se cumplen los 4 meses, para nosotros poner en mora al Tribunal Constitucional para que deba expresarse en los términos que plantea la ley 137.11 y lo que establece la Constitución sobre lo que se le ha pedido. Nosotros como interviniente voluntario en ese proceso. Vamos a una pausa para entonces continuar conversando con José Sánchez Lebrón, colega, periodista y abogado. De hecho, una vez ahí el abogado Landolf, y llegamos a un caso, coño, ese caso a mí me dio pena por la persona que él defendía. El tipo pensó que como yo era un muchachito, iba a suapear conmigo. Pero yo aprendí demasiado. Yo llegué donde Balaguer con 11 años. Yo publiqué una vaina ayer y no sé si tú la viste, yo publiqué diciéndole a quien me llevó donde Balaguer siendo yo un carajito. Ajá. Y yo aprendí de Balaguer que la paciencia y que él había tratado de llegar a una negociación conmigo, tratando de poner... Sí. Y yo, doña, vamos a ganar el caso. Y en diciembre me junté con el magistrado. Toda.
conversando con José Sánchez Lebrón. Estamos hablando de Sí, es muy encuestas, entusiasmado, Vianey. Yo tenía mucho que no te sentía así como con ese entusiasmo sobre un tema. El tema de la repostulación presidencial es un tema que No es repostulación, repostulación sería para Leonel Fernández. Es reelección presidencial. No repostulación. No, acuérdate. No, repostulación, no, porque Danilo se está repostulando a una reelección. No, se está repostulando a otra vez más la presidencia de la República. Ahora, la reelección se la da el pueblo. Se la da el pueblo, perfectamente. Es repostulación. Perfectamente. Repostulación a lo interno de su partido. Sí. Mira, el planteamiento de que tiene que ser necesariamente a través de una reforma constitucional, a través del Congreso, las 2/3 partes tienen que aprobar dicha reelección. ¿Por qué? ¿Por qué vemos como tan seguro a aquellas personas que insisten en esto? Mire, sin embargo, bueno, usted es un abanderado de que no es necesario ir al Congreso. Y no lo es. Que simple y llanamente con un asunto de conocimiento por parte del Tribunal Constitucional se resuelve la situación. ¿Por qué? ¿Por qué insisten en esto de que tiene que ser vía Congreso? Mire, Vianey, voy a lo que usted me pregunta y concluyo la parte del Tribunal Constitucional con lo siguiente. Nosotros hemos dicho, y así se lo haremos saber al tribunal en la audiencia que ha de celebrarse, lo que no puede hacer el Tribunal Constitucional en una interpretación es lo siguiente: contradecir los principios y postulados de la norma principal. Si el artículo 124 dice lo que se establece en materia de reelección presidencial no puede contradecir una disposición transitoria, eso. Por lo tanto, deberá prevalecer lo que la norma principal establezca cuando esas disposiciones transitorias lo contravengan. De no ser así, si el tribunal fija otra posición, entonces tendríamos que decir que esa no es una posición jurídica ni de justicia, sino una posición política. Y como decía don Pina Acevedo, cuando en la puerta de un tribunal se para la política, ¿qué hace la justicia? Sale huyendo por las ventanas. Eso es lo que va a suceder. ¿Por qué el planteamiento suyo de que hay muchos legisladores que dicen eso? Porque aquí hay mucha gente que se está sobando la mano. Gente que saben que no va a volver a repetir como diputado porque no gozan del favor de su pueblo, que han abandonado a su suerte a las comunidades que representan en ese Congreso. Entonces, una reforma constitucional significa mojar mano. Hay que mojar allí, mojar el hombre del maletín. Perfectamente, para levantar mano en aprobación. Entonces, hay gente que se soba la mano con eso. Hay otros que entienden que mi reelección por tu reelección. Entonces, si voy a aprobarte la tuya, garantízame la mía en el partido. Entonces, por eso usted ve mucha gente que dice que es necesaria una reforma constitucional cuando para un jurista que tenga su cabeza bien clara y que no obedezca a intereses partidarios o de grupos políticos o un corillo de voces pagadas, sabe que lo que estamos planteando es lo real. Sí, y consciente, ¿verdad?, de todas esas explicaciones en términos jurídicos que ha estado esbozando durante un tiempo José Sánchez Lebrón con relación al tema reelección presidencial, sabemos que, como dicen, hay de todo en la viña del Señor. Y mucha gente que está viendo a José Sánchez dice, bueno, oye, son argumentos sólidos, constitución en mano y todo, pero ¿no será que haya algo más allá, que José tiene algún interés en particular? ¿Cuál es el interés mío? Sí. Hace mucho, desde 1996, yo no veía a un presidente trabajando. Aquí a muchos políticos usted puede señalarlo por muchas cosas, pero Danilo Medina, aún sus adversarios, aún sus más acérrimos adversarios, lo pensarían antes que señalarle con cualquier cosa. Y tú le preguntas a cualquier hombre trabajador, te lo digo porque he conversado con empresarios, he conversado con la gente del pueblo. Es más, vamos a una prueba en el sector agropecuario. Todos los años aquí escaseaba el plátano, todos los años aquí escaseaba la cebolla, todos los años aquí escaseaba, la habichuela subía por las nubes, la pignoración de arroz. Que me diga alguien que en estos casi 6 años de gobierno, ¿qué ha sucedido con esos rubros agropecuarios? Entonces, yo que vengo del campo, aquilatado aquí en la ciudad, he visto eso, pero hay muchas comunidades que han visto en este gobierno que el olvido que tenían con ella desde 1996 a la fecha, eso ha pasado a la historia. Entonces, la única manera
de que esa gente de los pueblos se siga empoderando es que se le garantice 4 años más que posibiliten que ese empoderamiento se quede firme para cuando surja otro gobierno. Vuelvo al tema de Bianchi. Ahora bien, si el corillo de voces que dice que reforma constitucional, que el Tribunal Constitucional son 7, son 9 y que convencerlo es más fácil y que eso no puede ser así, lograra ese corillo de voces convencer a la sociedad de que lo que planteamos no es lo conveniente, esa Constitución de la República le dice al soberano cómo debe expresarse. El 272 dice que un 2% de los inscritos en el registro electoral con derecho a llevar una iniciativa popular ante el Congreso Nacional pudieran llevar una iniciativa de ley de reforma constitucional por conculcación de derechos fundamentales como es el derecho de igualdad establecido en el artículo 39 de la Constitución, que en este caso se le conculca al señor presidente de la República. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Así como los 2 millones de Leonel de firma ahí en ese olímpico que está al frente de esta planta televisiva, bueno, pues ese 2% y los que creemos en esto, tenemos que salir a buscar esas firmas para llevarla al Congreso Nacional, para que en una iniciativa popular se apruebe una ley de referéndum y que sea el pueblo que diga si ese fantasma, que es el discurso político de políticos que no tienen nada que presentarle a la sociedad dominicana, ¿es posible o no? ¿No sería, José, que hay personas como usted, que han estado insistiendo en impulsar la repostulación del presidente Danilo Medina a través de una interpretación de la Constitución y hacerlo a través de un recurso por el Tribunal Constitucional? ¿No sería que la situación está en que realmente si va al Congreso no sería aprobada la misma? Entonces hay que buscar la manera de que pase directo. Mire, Bianchi, es que yo no obedezco a una estrategia de comunicación del grupo de Danilo Medina. Yo soy un ciudadano que, como le dije ahorita, he venido observando a este hombre. Yo soy un ciudadano que los domingos a las 8 de la mañana oigo un helicóptero de las Fuerzas Armadas en el aire y ya yo sé que para una comunidad que va el presidente. Entonces, yo no obedezco a una estrategia de llevar algo a un tribunal y después a un congreso. Yo como jurista me puse a leer esta, la norma sustancial del Estado Dominicano y la ley que le da el poder de control e interpretación al Tribunal Constitucional. Y he dicho, para que ese derecho de elección que tengo yo de elegir y reelegir a Danilo Medina se me posibilite, vamos a llevar este tema hasta esta competencia, que es la que yo entiendo que debe conocerlo. Ahora, de no ser así, yo no creo en reforma constitucional. Vamos a ver si quienes creemos en esta tesis de que es posible la reelección, nos dan la oportunidad de decir mediante un referéndum que sí que es posible. ¿O usted se cree que ese 54, que no es 54, que es más de ahí, de simpatía que dicen hoy, poniéndolo por debajo incluso de la vicepresidenta de la República, en el sastre, en el traje que ha hecho el sastre de Asisa? Vamos a ver si eso se puede expresar en un posible referéndum aprobando una reelección presidencial en la Constitución. Si el corillo de voces al que usted menciona logra convencer de que el tribunal no tiene la facultad. Bueno, Ya nos vamos. muchísimas gracias. Pero aquí hay que hacer un programa de 1 hora con Julio Ernesto. El próximo programa con José Sánchez Lebrón tiene que ser de 1 hora. Un programa especial para hablar del tema, porque es un tema muy apasionante. Sí. Y José no tan solo vino aquí a sentarse a explicar sus ponderaciones, ¿no? y sus porqués, no. Vino aquí con los libritos y explicó, ¿verdad? Y explicó el por qué él entiende que sí, que a través del Tribunal Constitucional Yo se puede resolver el asunto de la agradecerle a reelección. ustedes el que me hayan permitido aquí traer este caso. Ojalá que la audiencia de este programa entonces acepte los argumentos que hemos emitido. Sí. Muchísimas gracias. Igual Gracias, José. a todos ustedes nos despedimos deseándoles feliz resto de la noche y nos vemos mañana, como de costumbre, en vivo de 6 a 7 por Coral, canales 8 y 39, en otro Tribunal de la Tarde en vivo.